A los 61 años me miré al espejo y no reconocí al hombre que veía. No era solo la papada, la pérdida de hombros, los brazos que parecían gomas de mascar viejas. Era algo más profundo. Me sentía invisible, no solo para los demás, sino para mí mismo. Y lo peor no era el espejo, era cómo me levantaba por las mañanas. Sin energía, sin ganas, con un dolor en la zona lumbar que ya se había instalado como un inquilino permanente. Mi médico me decía: «Es la edad, Roberto, tienes que aceptarlo». Pero algo dentro de mí se negaba, porque yo recordaba al hombre que fui, al que podía cargar a su hijo en brazos toda una tarde, al que subía escaleras sin pensar, al que su mujer miraba con deseo. Ese hombre no había muerto, solo lo habían enterrado vivo bajo capas de malos hábitos, excusas y desinformación. Y un día, harto de sentirme un fantasma en mi propia vida, decidí cavar hasta encontrarlo. Esto que voy a contarte no es teoría, son 10 verdades que descubrí sudando, fallando, levantándome y volviendo a intentarlo. Verdades que cambiaron mi cuerpo y también mi alma. Si tienes más de 50 y sientes que la musculosidad se te escurre entre los dedos como arena, quédate, porque estas 10 verdades pueden ser también tu mapa de vuelta a casa. La primera verdad llegó cuando dejé de engañarme. Llevaba años yendo al gimnasio, haciendo mis series, sudando la camiseta, pero mis brazos seguían igual de flácidos, mis piernas no respondían. ¿Qué estaba haciendo mal? La respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba entrenando como un joven de 30, pero mi cuerpo ya no era el de un joven de 30. Después de los 50, el mecanismo de construcción muscular cambia drásticamente. Se llama resistencia anabólica. Básicamente, tu cuerpo se vuelve sordo a las señales de crecimiento muscular. Necesitas más proteína, más estímulo y más tiempo de recuperación para obtener el mismo resultado que antes. Y yo estaba haciendo justo lo contrario. Poca proteína, ejercicios aislados y sin peso, y entrenaba 5 o 6 días por semana sin descanso. Estaba cavando mi propia tumba muscular. La primera verdad fue: acepta que tu biología ha cambiado y adáptate. No es rendirse, es ser más inteligente. Empecé a calcular mis proteínas. Para un hombre de mi edad, el mínimo efectivo está entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo de peso corporal. Yo apenas llegaba a 0,8. Ese simple cálculo me abrió los ojos. Empecé a priorizar huevos, pescado azul, legumbres y un suero de leche de alta calidad. En 3 meses noté una diferencia que no había visto en 3 años de gimnasio. Pero esto solo era el principio. La segunda verdad me enseñó que no todos los ejercicios son iguales. Durante años me había refugiado en las máquinas de musculación, en los ejercicios de aislamiento que me hacían sentir seguro. Pero las máquinas, aunque evitan lesiones, no reclutan tantas fibras musculares como los movimientos compuestos. Mi amigo Carlos, un fisioterapeuta con canas, me lo dijo claro. Roberto, deja las tonterías de los bíceps en polea y ponte a hacer sentadillas, peso muerto y press de banca. Esos son los que te devolverán la masa. Me asusté. Pensé en mi espalda, en mis rodillas. Pero él me enseñó a hacerlos con técnica impecable, primero con el peso de mi cuerpo, luego con barras vacías y poco a poco añadiendo carga. Y funcionó. No solo mis piernas y glúteos volvieron a la vida, sino que mi testosterona subió de forma natural. Los estudios lo confirman. Los ejercicios compuestos multiarticulares elevan la testosterona circulante hasta un 30% más que los aislados. Y para un hombre de 60, eso es oro líquido. Pero había un problema. Seguía durmiendo mal. Y eso me llevó a la tercera verdad. Dormir mal es el asesino silencioso del músculo. No importa cuánto entrenes o cuánta proteína tomes, si no duermes, no creces. La hormona de crecimiento, ese elixir de la juventud, se libera principalmente durante el sueño profundo, en las fases de ondas lentas. Y yo, como muchos hombres de mi edad, me despertaba 3 o 4 veces por noche. Culpaba a la próstata, al estrés, a la cena, pero la verdadera causa era un cortisol desbocado. Mi cuerpo vivía en modo lucha o huida, y eso bloqueaba la producción de testosterona y GH.
La tercera verdad fue: prioriza el sueño como si fuera tu entrenamiento más importante. Dejé de cenar 3 horas antes de acostarme, apagué las pantallas 1 hora antes y empecé a tomar magnesio glicinato y una infusión de valeriana. En 2 semanas, mi sueño pasó de 5 horas fragmentadas a 7 horas continuas, y mis ganancias musculares se dispararon. Pero aún faltaba algo. La cuarta verdad llegó de donde menos lo esperaba, de la cocina de mi abuela. Ella siempre decía que el aceite de oliva virgen extra era medicina. Y resulta que la ciencia le da la razón. El aceite de oliva, rico en polifenoles, reduce la inflamación crónica de bajo grado que impide la reparación muscular. Después de los 50, la inflamación se vuelve una enemiga silenciosa. Destruye las fibras musculares casi al mismo ritmo que las construyes. Empecé a consumir 2 cucharadas de aceite de oliva al día, en crudo, y a incluir frutos rojos, nueces y cúrcuma. La inflamación bajó, el dolor articular se redujo y mi recuperación se aceleró. Esa cuarta verdad me conectó con mis raíces mediterráneas y con un principio olvidado. La comida no es solo combustible, es información para tus células. Y entonces llegó la quinta verdad, quizás la más dolorosa de aceptar. Durante años creí que entrenar más duro y más seguido era la clave. Pero lo que realmente necesitaba era entrenar más inteligente y descansar más. Después de los 50, la recuperación muscular no es un lujo, es una necesidad. El sistema nervioso central se fatiga, las articulaciones necesitan tiempo para repararse y el sistema endocrino no responde igual. Empecé a espaciar mis entrenamientos, 3 días a la semana, con un día de descanso entre cada uno. Y en esos días de descanso hacía caminatas suaves, estiramientos y respiración profunda. El resultado fue paradójico. Entrenando menos, gané más músculo. Porque el músculo no crece cuando entrenas, crece cuando descansas. Esa fue la quinta verdad. Respeta el descanso como respetas el entrenamiento. La sexta verdad tiene que ver con algo que muchos hombres ignoran: el poder de la mente sobre el músculo. Cuando entrenaba, solía hacer los movimientos de forma mecánica, pensando en la lista de la compra o en el trabajo. Pero un día, un entrenador me dijo: conecta la mente con el músculo que estás trabajando. Visualiza las fibras contrayéndose. Al principio me pareció una tontería de gurús, pero lo probé. En cada repetición de curl de bíceps, imaginaba las fibras tensándose y acortándose. En cada press de hombro, visualizaba el deltoides trabajando. Increíblemente, empecé a sentir más activación muscular y las agujetas al día siguiente eran más profundas. La ciencia lo respalda. La contracción voluntaria máxima, combinada con la atención consciente, aumenta el reclutamiento de unidades motoras hasta en un 20%. La sexta verdad: entrena con la mente, no solo con el cuerpo. La séptima verdad me llevó a reevaluar un suplemento que siempre había desdeñado: la creatina. Pensaba que era solo para veinteañeros que querían inflarse, pero resulta que para hombres mayores de 50, la creatina es uno de los suplementos más estudiados y efectivos para mantener la masa muscular y la función cognitiva. Un metaanálisis de 2020 demostró que la suplementación con creatina, combinada con entrenamiento de fuerza, produce un aumento significativo de la masa magra, incluso en personas mayores de 65 años. Empecé a tomar 5 gramos al día, sin ciclos, de forma continua. En 3 meses, mis fuerzas en el press de banca aumentaron un 15% y mis piernas se volvieron más firmes. Pero no fue solo el músculo. Noté que mi memoria y mi claridad mental también mejoraron. La séptima verdad: no descartes lo que funciona solo porque tiene fama de ser para jóvenes. Ahora llegamos a la octava verdad, y esta es una de las que más me costó entender. Durante años tuve miedo de las grasas. Crecí con la idea de que la grasa engorda y es mala para el corazón. Pero después de los 50, las grasas saludables son cruciales para la producción hormonal
y para la integridad de las membranas celulares, incluidas las de las fibras musculares. Empecé a incluir aguacate, frutos secos, pescado graso como el salmón y la caballa, y claro, el aceite de oliva. Mis niveles de testosterona, que estaban por los suelos, empezaron a subir. Pero no solo eso, mi piel mejoró, mi energía se estabilizó y mi libido volvió a despertarse. La octava verdad: las grasas no son el enemigo, son el constructor de tu maquinaria hormonal. Y aquí es donde entra un punto clave. Para poner en práctica todas estas verdades de forma consistente, necesitaba un sistema de seguimiento. Porque la memoria falla y las excusas aparecen. Lo que realmente marcó la diferencia fue registrar cada día lo que comía, cómo dormía, cómo me sentía y cómo entrenaba. Sin un registro es fácil engañarse. Y fue entonces cuando descubrí una herramienta que cambió mi forma de implementar todo esto. No es magia, es sentido común aplicado. Una aplicación que me permite anotar mis macros, mis horas de sueño, mi nivel de estrés y mi progresión en el gimnasio. La uso a diario y me ayuda a detectar patrones. ¿Qué días rindo más? ¿Qué comidas me inflaman? ¿Cuándo necesito más descanso? Si te interesa, he dejado el enlace en el primer comentario fijado. Es una de las razones por las que pude mantener el rumbo cuando las ganas flaqueaban. Pero volvamos a las verdades, que aún nos quedan dos. La novena verdad llegó cuando entendí que el músculo no es solo estética, es el órgano de la longevidad. Cuanto más músculo tengas, mejor control glucémico, menor riesgo de caídas, mejor densidad ósea y una vida más independiente. Cuando empecé a ver mi entrenamiento no como un capricho de vanidad, sino como una inversión en mi futuro, todo cambió. Dejé de entrenar para verme bien en la playa y empecé a entrenar para poder jugar con mis nietos sin cansarme, para subir escaleras sin dolor, para mantener mi autonomía hasta el último día. Esa novena verdad le dio un propósito más profundo a cada repetición. La décima verdad, la que lo une todo, es esta: la consistencia vence a la intensidad. No necesitas entrenar como un atleta olímpico, necesitas entrenar como un hombre que se cuida a diario. Pequeñas acciones repetidas durante meses y años producen más cambios que explosiones esporádicas de esfuerzo. Me prometí a mí mismo que nunca faltaría a mi entrenamiento 2 semanas seguidas, que aunque fuera una sesión ligera, haría algo, y esa regla me salvó en los momentos de desánimo, en las lesiones, en las vacaciones. La décima verdad: el músculo se construye con gotas de sudor, no con torrentes. Y esas gotas, día tras día, forman un río que te lleva de vuelta a quien eras. Ahora, déjame contarte la historia de un paciente, llamémosle Javier. Javier tenía 64 años cuando llegó a mi consulta. Llevaba 10 años sin pisar un gimnasio. Se sentía viejo, débil, y su mujer le había dicho que ya no podía con las bolsas de la compra. Empezamos con las 10 verdades. Primero, ajustó su proteína. Luego, incorporó sentadillas con peso corporal. Al principio no podía hacer mi 10, pero siguió. 3 meses después ya hacía 20. 6 meses después añadió peso. Un año después, Javier, a los 65, corría detrás de sus nietos y su presión arterial había vuelto a la normalidad. Su historia no es excepcional, es la historia de cualquier hombre que decide que aún no ha terminado. Y la de Pedro, otro amigo de 70 años que empezó a entrenar con bandas elásticas porque le daba miedo el gimnasio. A los 6 meses había recuperado 4 kilos de músculo y su diabetes tipo 2 estaba mucho mejor controlada. Todas estas verdades no son teorías de laboratorio, son el resultado de mi propia batalla y la de cientos de hombres que han demostrado que el músculo se puede recuperar a cualquier edad. No es fácil, pero es simple, y lo mejor de todo es que el camino te devuelve algo que creías perdido para siempre: la confianza en ti mismo. Porque cuando vuelves a sentirte fuerte,
Cuando tus hombros se ensanchan y tu pecho se llena de aire, no solo cambia tu cuerpo, cambia cómo te miras al espejo, cambia cómo te para tu pareja, cambia cómo te mueves por el mundo. Si estás listo para empezar, te doy 3 pasos concretos que puedes dar hoy mismo. Primero, calcula tu proteína. Multiplica tu peso en kilos por 1,8. Asegúrate de llegar a esa cifra con alimentos reales. Segundo, elige 3 ejercicios compuestos: sentadilla, press de pecho y remo con barra. Haz 3 series de 8 a 12 repeticiones cada uno, 2 veces por semana. Tercero, duerme 7 horas. Si te cuesta, apaga el móvil 1 hora antes y toma magnesio. Eso es todo. No necesitas más para empezar a remar contracorriente. Y recuerda, la edad no es una condena. Es solo un número que hemos aprendido a usar como excusa. Yo empecé a los 61 y a los 65 estoy en la mejor forma de mi vida. No porque tenga un gen especial, sino porque apliqué estas 10 verdades con paciencia y constancia. Tú también puedes. Si este contenido te ha resonado, suscríbete al canal. Cada semana comparto una nueva verdad que me ha ayudado a mí y a otros hombres a recuperar lo que creíamos perdido. Y como te decía, la herramienta que uso para mantener todo en orden la tienes en el primer comentario fijado. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, el hombre que fuiste sigue ahí, esperando que le des permiso para renacer.